Episodio 3. Capítulo 14. La repentina conclusión de la visita del coronel Brandon a la finca, con su determinación a no revelar los motivos, ocupó los pensamientos y suscitó el asombro de la señora Jennings durante 2 o 3 días. Se asombraba con mucha facilidad, como debe hacerlo todo aquel que se toma un tan vivo interés en todas las idas y venidas de todos sus conocidos. Se preguntaba sin apenas descanso cuál podía ser la razón. Estaba segura de que tenían que ser malas noticias, y pensó y repensó todas las desgracias que pudieran haberle acaecido al coronel, firmemente resuelta a que no se hubiera librado de todas ellas. «Debe tratarse de algo muy desagradable, seguro», decía. «Se lo vi en la cara. Pobre hombre. Me temo que le sean adversas las circunstancias. Nunca se ha sabido que su heredad diese más de 2.000 libras al año y su hermano lo dejó todo tristemente comprometido. En realidad, creo que se le ha debido requerir por cuestiones de dinero, porque ¿qué otra cosa podría ser? Me gustaría saber si de eso se trata. Daría cualquier cosa por conocer la verdad. Quizá tenga que ver con la señorita Williams y, por eliminación, diría que eso es, porque cuando la nombré puso cara de mucha preocupación. Puede que ella esté aún en la ciudad. Nada más probable, porque tengo idea de que es bastante enfermiza. Apostaría lo que fuera a que se trata de la señorita Williams. No es muy probable que el coronel fuese ahora a ser desafortunado en su economía, pues es un hombre muy prudente y sin duda a estas alturas ha saneado ya su herencia. Quisiera saber qué puede ser. Quizá su hermana de Aviñón se encuentre peor y le haya mandado llamar. Esa manera de irse tan precipitada hace pensarlo. Bueno, ojalá salga pronto de estas y con una buena esposa, a ser posible. Tales eran las preguntas que se hacía la señora Jennings y tal era su conversación. Cambiaba de idea con cada nueva conjetura y todas, a medida que nacían, parecían igualmente probables. Elinor, aunque le preocupaba sinceramente el bienestar del coronel Brandon, no podía mostrar, ante su súbita partida, todo el asombro que la señora Jennings deseaba, pues, dejando aparte que la ocasión no justificaba a su parecer un desconcierto tan continuado ni tal variedad de especulaciones, su asombro se aplicaba a otros asuntos. Estaba absorbido por el extraordinario silencio que Willoughby y su hermana guardaban sobre lo que sin duda sabían que era de particular interés para todos. Como el silencio se prolongaba, cada día parecía más extraño y más incompatible con el temperamento de ambos. Elinor no podía imaginar por qué no podían reconocer abiertamente ante su madre y ante ella misma lo que, día tras día, su comportamiento declaraba que había tenido lugar. No era difícil pensar que sus planes de boda no podían ser inmediatos, pues, aunque Willoughby disponía de rentas propias, no había razones para creerle rico. Sir John había calculado su herencia en 600 o 700 libras anuales, pero vivía en unas condiciones que una renta así difícilmente podía sostener, y él mismo se había lamentado a menudo de lo pobre que era. Pero este extraño secreto que los dos guardaban sobre su compromiso, que de hecho no ocultaba nada en absoluto, Elinor no podía explicárselo. Y estaba en tan completa contradicción con las ideas y costumbres habituales de ambos que a veces la atenazaba la duda de que estuvieran realmente comprometidos, y esta duda era suficiente para no preguntar nada a Marian. Nada podía expresar más a los ojos de todos el afecto que se tenían que el comportamiento de Willoughby. Con Marian tenía todas las distinciones y delicadezas que el corazón de un enamorado puede ofrecer, y con el resto de la familia tenía las cariñosas atenciones de un hijo y un hermano. Parecía que consideraba y quería la casita de campo como si fuese su hogar. Pasaba en ella muchas más horas que en Allenham y, si no tenían que verse con otra gente en la finca, el ejercicio físico que el joven se imponía todas las mañanas siempre tenía su meta en la casita de las Dashwood, donde pasaba el resto del día al lado de Marian y con su pointer favorito a los pies de ésta. Una noche en particular, alrededor de una semana después de la marcha del coronel Brandon, el corazón del joven se mostró más proclive de lo habitual a los sentimientos de apego a los objetos que le rodeaban, y cuando a la señora Dashwood se le ocurrió mencionar sus planes primaverales de reforma para la casa, se opuso enérgicamente a cualquier cambio en un lugar que, gracias al cariño que le tenía, había colmado sus ideas de perfección. «¿Cómo?», exclamó.
hacer obras en esta querida casa. No, a eso no voy a dar mi consentimiento. Ni una piedra ha de añadirse a sus paredes, ni una pulgada a su tamaño, si se respetan mis sentimientos. No se alarme, dijo la señorita Dashwood. No se hará nada de eso, porque mi madre nunca tendrá dinero suficiente para llevarlo a la práctica. Me alegro de todo corazón, exclamó él, que sea siempre pobre, si no sabe hacer mejor uso de sus riquezas. Gracias, Willoughby, pero ¿puede usted estar seguro de que un solo sentimiento suyo de cariño por la casa, o de cualquiera a quien aprecie, vale más para mí que todas las reformas del mundo? Por eso le digo que, si me queda una suma sin empleo, cuando haga cuentas en primavera, antes incluso la apartaré sin aprovecharla, que dispondré de ella de un modo tan doloroso para usted. Pero, ¿de verdad es tal su apego a este lugar que no le ve ningún defecto? Sí, dijo él, para mí es impecable. Es más, para mí es el único tipo de casa en que puede lograrse la felicidad y, si fuera lo suficientemente rico, echaría abajo Combe inmediatamente y la construiría de nuevo ateniéndome exactamente al plano de esta casita. Con una escalera oscura y estrecha y una cocina llena de humo, supongo, dijo Elinor. Sí, exclamó Willoughby en el mismo tono impetuoso, con todas y cada una de las cosas que tiene, ni en una sola ventaja o desventaja. Sería perceptible la menor variación. Entonces, y sólo entonces, bajo un techo así, quizá pudiera ser tan feliz en Combe como lo he sido en Barton. Me alegra pensar, repuso Elinor, que, incluso con la desventaja de mejores habitaciones y una escalera más ancha, verá en el futuro en su propia casa tan pocos defectos como ve ahora en esta. Lo cierto es que hay circunstancias, dijo Willoughby, que pueden hacérmela enormemente grata, pero este lugar ocupará siempre en mis sentimientos un espacio que ningún otro podrá compartir. La señora Dashwood miró muy contenta a Marian, cuyos bellos ojos estaban tan expresivamente pendientes de Willoughby que denotaban claramente lo bien que le comprendía. «Cuán a menudo deseé», añadió el joven, «en mi estancia en Allenham hace ahora un año, que la casita de Barton estuviese habitada. Nunca pasaba por aquí sin dejar de admirar su emplazamiento y sin lamentar que nadie viviera en ella. Qué poco imaginaba entonces que las primeras noticias que oiría de boca de la señora Smith iban a ser que la casita de Barton había sido alquilada. Y sentí de inmediato una alegría y un interés por el acontecimiento que nada puede explicarlo sino una especie de prescicencia de la felicidad que con eso iba a encontrar. ¿No crees que así debió ocurrir, Marian?», le dijo en voz más baja. Luego, volviendo al tono de antes, continuó. «Y siendo así, señora Dashwood, ¿echaría a perder la casa? Le robaría su simplicidad con falsas reformas. Y esta querida salita, en donde nos conocimos y en donde tantas horas felices hemos pasado, la degradaría a la condición de un vulgar vestíbulo, de un lugar de paso, del que todos querrían salir nada más entrar, ignorando que esa había sido hasta entonces una estancia más cómoda y más espaciosa que la mejor dependencia con las mayores dimensiones del mundo». La señora Dashwood volvió a prometerle que no se acometería ninguna alteración por el estilo. «Es usted una buena mujer», dijo Willoughby efusivo. «Su promesa me deja tranquilo. Extiéndala un poco más y me hará feliz. Dígame que no solo su casa seguirá siendo la misma, sino que siempre la veré a usted y a los suyos tan poco cambiados como su morada, y que siempre tendrá conmigo la amable consideración que me ha hecho tan queridas las cosas que la rodean». La promesa fue prontamente dada, y la actitud de Willoughby durante toda la noche reveló a la vez su cariño y su felicidad. «¿Le veremos mañana para cenar?», le dijo la señora Dashwood cuando se despidió. «No le digo que venga por la mañana porque tenemos que ir a la finca a visitar a Lady Middleton». Él se comprometió a estar allí a las 4. Capítulo 15. La visita de la señora Dashwood a Lady Middleton tuvo lugar al día siguiente, y 2 de sus hijas la acompañaron. Marian, en cambio, se excusó con un nimio pretexto de tener cosas que hacer, y su madre, que llegó a la conclusión de que Willoughby le había prometido la noche anterior ir a verla mientras ellas no estaban, se mostró muy satisfecha de que se quedara en casa. Al volver de la finca se encontraron la calesa de Willoughby y a su criado esperando fuera de la casa, y la señora Dashwood tuvo la seguridad de haber conjeturado con acierto. Hasta entonces todo estaba ocurriendo como había previsto, pero al entrar en la casa descubrió lo que ninguna previsión la había guiado a esperar. Apenas habían llegado al pasillo cuando Marian salió a toda prisa de la salida, al parecer violentamente trastornada, con el pañuelo en los ojos.
y sin reparar en ellas subió corriendo las escaleras. Sorprendidas y alarmadas, entraron directamente en la estancia de la que acababa de salir, donde solo encontraron a Willoughby dándoles la espalda, apoyado en la repisa de la chimenea. Se dio la vuelta cuando entraron y su semblante decía que participaba fuertemente de la emoción que dominaba a Marian. —¿Le ocurre algo a mi hija? —preguntó la señora Dashwood nada más entrar. —¿Está enferma? —Espero que no —contestó el joven, tratando de aparentar buen humor, y con una sonrisa forzada añadió—. Tal vez sea yo el que esté enfermo, pues ahora mismo estoy sufriendo una enorme decepción. —¿Una decepción? —Sí, porque me es imposible cumplir el compromiso que tenía con ustedes. La señora Smith ha ejercido esta mañana el privilegio de los ricos sobre un pobre primo que de ella depende y me ha enviado a Londres a atender una transacción. Acabo de recibir mis despachos y de despedirme de Allenham, y para ver si consigo darme ánimos aquí estoy para despedirme de ustedes. —¿A Londres? ¿Y se va esta mañana? —Prácticamente ahora mismo. —¡Qué calamidad! Pero hay que complacer a la señora Smith, y espero que sus negocios no le aparten de nosotras mucho tiempo. Willoughby se sonrojó al contestar. —Es usted muy amable, pero no tengo planes de volver a Devonshire inmediatamente. Mis visitas a la señora Smith nunca se repiten en el curso del mismo año. —¿Es que la señora Smith es su única amiga? ¿Es que Allenham es la única casa de la vecindad en la que será usted bien recibido? ¡Qué vergüenza, Willoughby! ¿No puede contar con una invitación aquí? Su rubor aumentó y con la vista fija en el suelo apenas repuso. —Es usted demasiado buena. La señora Dashwood miró a Elinor sorprendida. Elinor sufría el mismo desconcierto. Por unos momentos nadie dijo nada. La señora Dashwood fue la primera en hablar. —Solo tengo que añadir, mi querido Willoughby, que siempre será usted bienvenido a la casita de Barton. No voy a pedirle que vuelva inmediatamente, porque solo usted puede juzgar hasta qué punto complacería eso a la señora Smith. Y en este punto crucial no estaré más dispuesta a poner en entredicho su capacidad de juicio que a dudar de sus deseos. —Mis compromisos actuales —respondió Willoughby aturdido— son de tal naturaleza que no me atrevo a confiar en... Se interrumpió. La señora Dashwood estaba demasiado perpleja para decir nada y se produjo otra pausa. Esta fue interrumpida por Willoughby, que con una débil sonrisa dijo: «Es ridículo entretenerse de este modo. No voy a torturarme más en compañía de amigos de los que ahora me es imposible disfrutar». Acto seguido se despidió rápidamente de ellas y abandonó la habitación. Le vieron subir a su carruaje y en un minuto le perdieron de vista. La señora Dashwood estaba demasiado apesadumbrada para hablar y salió inmediatamente de la salita para abandonarse en soledad a la preocupación y a la alarma que esta súbita partida había ocasionado. La inquietud de Elinor era igual al menos a la de su madre. Pensaba en lo que acababa de suceder con disgusto y recelo. La forma de despedirse de Willoughby, su embarazo, su afectación de buen humor y, sobre todo, su falta de disposición a aceptar la invitación de su madre, una timidez tan impropia de un enamorado, tan impropia de sí mismo, la intranquilizaban enormemente. Hubo un momento en que tuvo miedo de que nunca hubiera sido formal en sus planes, y otro en que temió que él y su hermana hubieran reñido por alguna desafortunada circunstancia. La congoja que había visto en el rostro de Marian al salir de la salita podía muy razonablemente atribuirse a una riña, pero si pensaba en cuánto le quería, que hubieran reñido parecía casi imposible. Pero fueran cuales fueren las pormenores de esta separación, la desolación de su hermana era indudable, y Elinor pensaba con lástima y ternura en ese dolor acerbo al que Marian debía estar entregándose no solo como alivio, sino alimentándolo y fomentándolo como un deber. Una media hora después volvió su madre y, aunque tenía los ojos enrojecidos, su semblante no era de desánimo. «Nuestro querido Willoughby se encuentra ahora a unas cuantas millas de Barton, Elinor», dijo, mientras se sentaba a la mesa de costura. «¿Y qué pena llevará en el corazón?» «Es todo muy extraño, marcharse de un modo tan imprevisto. Parece una decisión improvisada. Y anoche estaba aquí con nosotras, tan contento, tan animoso, tan cariñoso. Y ahora en solo 10 minutos se ha ido sin intención de volver. Debe de haber ocurrido algo más, algo que no estaba obligado a decirnos. No hablaba, no se comportaba como suele ser él. Tú tienes que haber notado la diferencia tanto como yo. ¿Qué puede ser? ¿Quizás se han peleado? ¿Por qué otro motivo iba a mostrarse tan reacio a aceptar tu invitación?»
No lo ha hecho por falta de ganas, Elinor. Eso pude verlo claramente, no dependía de él. Lo he pensado bien, te lo aseguro, y puedo explicar perfectamente todo lo que al principio nos ha parecido raro a ti y a mí. ¿De verdad puedes? Sí. Me lo ha explicado a mí misma del modo más convincente, pero a ti, Elinor, a ti que te gusta dudar siempre que puedes, a ti no te dejará satisfecha. Lo sé. Pero a mí no me convencerás de lo contrario. Estoy segura de que la señora Smith sospecha del interés de Willoughby por Marian, de que no le parece bien, tal vez porque tiene otros planes para él, y de que por eso está impaciente por verle lejos de aquí, y de que la transacción que le ha enviado a negociar es una excusa inventada para alejarle. Esto es lo que creo que ha ocurrido. Además, el muchacho sabe que ella se opone a estas relaciones. Por ello no se atreve ahora a confesarle su compromiso con Marian y se ve obligado, por su situación de dependencia, a acatar sus planes y a ausentarse de Devonshire por una temporada. Tú dirás, ya lo sé, que esto puede o no puede haber ocurrido. Pero yo no voy a oír tus reparos, a menos que seas capaz de proponer algún otro método para explicar el asunto que sea tan convincente como el mío. Y ahora, Elinor, ¿qué dices a eso? Nada, pues ya te has adelantado a mi respuesta. Así pues, habrías dicho que tanto podía haber ocurrido como que no. Oh, Elinor, qué incomprensibles son tus sentimientos. Prefieres creer lo malo antes que lo bueno. Prefieres buscarle la miseria a Marian y echarle la culpa al pobre Willoughby antes que encontrarle una disculpa. ¿Y no puede hacerse alguna concesión a la inadvertencia, al espíritu desasosegado por una reciente contrariedad? ¿No puede uno aceptar lo que es probable tan solo porque no es cierto? Nada se le debe al hombre al que tantas razones tenemos todas para querer y del que ninguna en absoluto tenemos para pensar mal. ¿Tan difícil es pensar en la posibilidad de una causa irrefutable en sí misma, pero que no pueda ser desvelada hasta que haya pasado cierto tiempo? Y, después de todo, ¿qué es lo que sospechas de él? Ni siquiera yo puedo decirlo. Pero sospechar algo malo es la consecuencia inevitable de un cambio como el que acabamos de presenciar en él. Tienes, sin embargo, mucha razón al insistir en las concesiones que se merece, y es mi deseo ser siempre imparcial en mis juicios. Quizá Willoughby ande sobrado de motivos para actuar así, y espero que así sea. Pero habría sido más propio de él reconocerlos enseguida. El secreto puede ser aconsejable, pero aún así no puede dejar de sorprenderme que él lo practique. No le culpes, en cualquier caso, de salirse de su carácter cuando la desviación es necesaria, pero ¿admites realmente la justicia de lo que he dicho en su descargo? A mí me satisface, y a él le absuelve. No del todo. Quizás sea conveniente que oculte su compromiso, si es que están comprometidos, delante de la señora Smith. Y, si es este el caso, debe ser realmente perentorio para Willoughby quedarse lo menos posible en Devonshire en estos momentos. Pero no es excusa para ocultárnoslo a nosotras. Ocultárnoslo a nosotras. Hija mía, ¿estás acusando a Willoughby y a Marian de ocultarnos algo? En verdad es extraño, teniendo en cuenta que por tu aspecto has estado reprochándoles día tras día su imprudencia. No necesito pruebas de su amor, dijo Elinor, pero sí de su compromiso. A mí me sobran las dos cosas. Pero de compromiso no te han dicho ni una palabra, ninguno de los dos. No me han hecho falta palabras cuando los hechos han hablado tan claramente. ¿Acaso su actitud con Marian y con todas nosotras, al menos en los últimos 15 días, no ha revelado que la amaba y la trataba como a su futura esposa? ¿Acaso no ha sido mi consentimiento solicitado diariamente por medio de sus miradas, sus modales, su respeto atento y afectuoso? Elinor mía, ¿es posible dudar de que están comprometidos? ¿Cómo se te ha podido ocurrir una idea así? ¿Quién podría creer que Willoughby, convencido como debe estar del amor de tu hermana, la dejara y la dejara tal vez para no verla durante meses, sin comunicarle su amor, que se separaran sin una promesa de mutua fidelidad? Admito, repuso Elinor, que todas las circunstancias excepto una indican que ha habido compromiso, pero esa una es el completo silencio de ambos, y para mí casi es más importante que cualquier otra. ¡Qué extraño! Debes tener realmente la peor opinión de Willoughby si, después de todo lo que ha pasado públicamente entre ellos, eres capaz de poner en duda la naturaleza de su relación. ¿Acaso ha estado representando un papel con tu hermana todo este tiempo? ¿Te parece que es realmente indiferente? No, no puedo pensar eso.
Él debe amarla y la ama, estoy segura. Pero con una extraña clase de ternura, si puede dejarla con esa indiferencia, esa despreocupación por el futuro que tú le atribuyes. Debes recordar, madre querida, que nunca he dado por seguro todo este asunto. He tenido mis dudas, lo confieso, pero son más débiles de lo que fueron y quizá pronto se disipen del todo. Si descubrimos que se corresponden, todos mis temores se desvanecerán. Vaya gran concesión. Si pudieras verlos en el altar, supondrías que iban a casarse. Vaya grosería. Pero a mí no me hace falta esa prueba. A mi entender, jamás ha pasado nada que justifique la duda. No se ha querido llevar nada en secreto. Todo ha sido regularmente público y sin misterios. No puedes dudar de los deseos de tu hermana. Por eso tiene que ser Willoughby el centro de tus sospechas. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no es hombre de honor y de sentimientos? ¿Ha cometido alguna veleidad preocupante? ¿Es que acaso es un mentiroso? Espero que no, creo que no, protestó Elinor. Quiero a Willoughby, le quiero sinceramente, y sospechar de su integridad no puede ser más doloroso para ti que para mí. Ha sido algo involuntario, y no voy a fomentarlo. Me asusté, lo admito, con su cambio de actitud de esta mañana. No habló como suele hablar, no respondió a tu amabilidad con la menor cordialidad. Pero todo esto puede explicarle un estado de cosas como el que tú has supuesto. Acababa de despedirse de mi hermana, de verla marcharse con la mayor de las penas. Y si se veía obligado, por miedo a ofender a la señora Smith, a resistir la tentación de regresar pronto aquí, y si aún así era consciente de que declinando tu invitación, diciendo que se marchaba por una temporada, iba a parecer que se comportaba de forma nada generosa y sospechosa para nuestra familia, es muy posible que se sintiera violento y molesto. En tal caso, una declaración clara y abierta de sus dificultades habría favorecido, a mi juicio, su honor y habría sido más consecuente con su forma de ser en general. Pero yo no discutiré la conducta de nadie sobre un fundamento tan limitado como es una opinión diferente por mi parte, o una desviación de lo que yo pueda creer correcto y consecuente. Hablas con mucha propiedad. Willoughby no se merece ciertamente que se sospeche de él. Aunque no hace mucho tiempo que le conocemos, no es ningún extraño en la vecindad. ¿Y acaso alguien nos ha hablado mal alguna vez de él? De haberse encontrado en situación de actuar libremente y de casarse de inmediato, habría podido extrañarnos que se fuera sin decírmelo todo enseguida. Pero no es este el caso. Se trata de un compromiso que en ciertos aspectos no ha nacido afortunado, porque la boda habrá de celebrarse en un plazo muy incierto, y hasta el secreto, en la medida en que pueda observarse, puede ahora ser muy recomendable. La llegada de Margaret las interrumpió, y Elinor tuvo entonces libertad para meditar las observaciones de su madre, reconocer la probabilidad de muchas de ellas y confiar en que todas fueran acertadas. A Marian no la vieron hasta la hora de cenar, cuando entró en el comedor y ocupó su sitio en la mesa sin decir una palabra. Tenía los ojos rojos e hinchados, y pareció que incluso entonces no le era fácil contener las lágrimas. Evitó las miradas de todas, no pudo comer ni hablar, y al cabo de cierto tiempo, habiéndole su madre cogido en silencio la mano con dulce compasión, su pequeño grado de fortaleza sucumbió definitivamente, rompió a llorar y salió de la habitación. Esta violenta opresión de ánimo se prolongó toda la velada. Marian no tenía facultades para dominarse porque no quería tenerlas. La más somera mención de algo que tuviera que ver con Willoughby la sacaba de quicio en un instante, y aunque su familia se deshizo en atenciones para calmarla, les fue imposible, en las raras ocasiones en que lo hicieron, hablar de nada que no evocase en sus sentimientos el recuerdo de él. Capítulo 16. A Marian le habría parecido imperdonable no pasarse la noche en vela el día de su separación de Willoughby. Le habría dado vergüenza mirar a la cara a su familia a la mañana siguiente, si no se hubiera levantado de la cama con mayor necesidad de reposo de la que tenía al irse a dormir. Pero los sentimientos que hacían de tal serenidad una desgracia la apartaron del peligro de incurrir en ella. Estuvo despierta toda la noche y lloró durante su mayor parte. Se levantó con dolor de cabeza, sin fuerzas para hablar y sin ganas de tomar ningún alimento, apenando en todo momento a su madre y hermanas y prohibiéndoles a todas el menor intento de consolarla. No era sensibilidad lo que le faltaba.
Al acabar el desayuno, salió a pasear sola y vagó sin rumbo por la aldea de Allenham, dando rienda suelta a sus recuerdos de felicidad y lamentando los presentes reveses la mayor parte de la mañana. La tarde la pasó en el mismo abandono sentimental. Tocó una y otra vez todas sus canciones favoritas, las que se había acostumbrado a tocar para Willoughby, y todos los aires en los que sus voces se habían mezclado más a menudo, y se sentó ante el instrumento mirando fijamente cada compás que él le había transcrito, hasta que tuvo el corazón tan acongojado que ya no pudo alcanzar tristeza más honda. Y este alimento del dolor se dispensó día tras día. Se pasaba horas y horas al piano alternando canciones y llanto, la voz a menudo totalmente quebrada por las lágrimas. También con los libros, así como con la música, persiguió la desdicha que con seguridad podía hallar contrastando pasado y presente. No leía sino lo que juntos tenían por costumbre leer. Tan intensa desolación no podía en verdad sostenerse indefinidamente. En unos pocos días se redujo a un estado de más sosegada melancolía, pero las ocupaciones a las que se dedicaba diariamente, sus paseos solitarios y sus meditaciones en silencio aún producían de vez en cuando efusiones de dolor tan vívidas como las de antes. No llegó carta alguna de Willoughby, y Marian no parecía esperar ninguna. Su madre estaba sorprendida, y Elinor volvía a sentirse preocupada. Pero la señora Dashwood era capaz de dar con una explicación siempre que la necesitaba, y así al menos ella se quedaba contenta. «Recuerda, Elinor», dijo, «¿cuántas veces es Sir John quien lleva y recoge nuestro correo? Hemos convenido ya en que el secreto quizás sea una necesidad, y debemos admitir que no podría mantenerse si su correspondencia tuviera que pasar por las manos de Sir John». Elinor no podía negar la certeza de estas palabras y trató de ver en ellas un buen argumento en favor del silencio. Pero había un método tan directo, tan simple y en su opinión tan fácil de conocer el verdadero estado de cosas y de disipar en el acto todos los misterios que no pudo dejar de sugerírselo a su madre. «¿Por qué no le preguntas a Marian de una vez», dijo, «si está o no está comprometida con Willoughby? Viniendo de ti, que eres su madre, y una madre tan amante e indulgente, la pregunta no puede ofenderla. Se verá como el resultado natural de tu amor por ella. Marian nunca ha sido muy escrupulosa, y contigo especialmente menos». «No le preguntaría eso por nada en el mundo, suponiendo que fuera posible que no estuvieran comprometidos. ¿Qué desazón no iba a causar un interés así? En todos los sentidos sería de lo menos considerado. Nunca volvería a merecerme su confianza después de forzarla a confesar lo que en estos momentos debe ser del dominio público. Conozco el corazón de Marian. Sé que me quiere mucho y que no seré la última en ser informada cuando las circunstancias permitan que las cosas salgan a la luz. No quisiera forzar la confianza de nadie, mucho menos la de una niña, porque el sentido del deber le impediría negarse a decir lo que posiblemente no quisiera decir». Elinor consideró excesiva esta generosidad, teniendo en cuenta la juventud de su hermana, e insistió otra vez, pero en vano. El sentido común, la preocupación común, la prudencia común, todo se hallaba oscurecido por la romántica delicadeza de la señora Dashwood. Pasaron varios días antes de que alguien de la familia mencionara delante de Marian el nombre de Willoughby. Sir John y la señora Jennings no fueron, de hecho, tan reticentes. Sus ocurrencias añadieron dolor a un momento muy doloroso. Pero una noche, la señora Dashwood, tomando al azar un volumen de Shakespeare, exclamó: «No hemos acabado de leer Hamlet, Marian. Nuestro querido Willoughby se marchó antes de que pudiéramos llegar al final. Lo pondremos aparte, para que cuando vuelva... Pero pueden pasar meses, quizá, antes de que eso ocurra». «¿Meses?», gritó Marian con gran sorpresa. «No, ni muchas semanas». La señora Dashwood lamentó lo que había dicho, pero a Elinor le pareció muy bien, porque determinó en Marian una respuesta harto expresiva de su confianza en Willoughby y del conocimiento que tenía de sus intenciones. Una mañana, aproximadamente una semana después de la partida del joven, Marian se dejó convencer para acompañar a sus hermanas en su paseo habitual en lugar de vagar sola. Hasta entonces había evitado escrupulosamente toda compañía en sus vagabundeos. Sus hermanas tenían intención de pasear por las colinas, ella se escabullía hacia las veredas. Si decían de ir al valle, la misma prisa se daba en subir a las colinas, y nunca se le encontraba cuando las demás se disponían a salir. Pero al fin sucumbió ante los esfuerzos de Elinor, que deploraba sobremanera ese continuo apartamiento. Pasearon por el camino que atravesaba el valle y la mayor parte del tiempo en silencio, pues el espíritu de Marian era incontrolable y Elinor,
contenta de haber ganado una baza, no quería de momento arriesgarse más. Más allá de la entrada al valle, donde el paisaje, aunque todavía rico, era menos agreste y más despejado, se abría a sus pies un largo trecho del camino que habían recorrido en su viaje a Barton. Y al llegar a este punto se detuvieron a contemplar el panorama y a examinar una perspectiva que constituía el límite de la vista que tenían desde la casa, desde un lugar en el que casualmente nunca habían estado en ninguno de sus paseos anteriores. Entre los elementos de la escena no tardaron en descubrir uno animado. Era un hombre a caballo que se dirigía hacia ellas. En pocos minutos pudieron apreciar que se trataba de un caballero, y un momento después Marian exclamaba con pasión: «¡Es él! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Sé que lo es!». Y ya se apresuraba a ir a su encuentro cuando Elinor le dijo: «Marian, me parece que estás equivocada. No es Willoughby, no es lo suficientemente alto para ser él, y no tiene su constitución». «Sí, sí», exclamó Marian. «Estoy segura. Es su porte, es su abrigo, es su caballo. Ya sabía yo lo pronto que volvería». Caminaba impaciente mientras lo decía, y Elinor, para protegerla de toda familiaridad, ya que estaba casi segura de que no era Willoughby, aceleró el paso y la alcanzó. Pronto se encontraron a 30 yardas del caballero. Marian volvió a mirar. El alma se le cayó a los pies y, dándose la vuelta bruscamente, se apresuraba ya a regresar cuando las voces de sus dos hermanas se alzaron para detenerla. Una tercera, casi tan conocida como la de Willoughby, se les unió en la petición y se volvió sorprendida para ver y saludar a Edward Ferrars. Era la única persona del mundo a la que en esos momentos podía disculpar por no ser Willoughby, la única que podría haberle robado una sonrisa, y las lágrimas se secaron para sonreírle a él, y en la felicidad de su hermano olvidó temporalmente su propio desengaño. Edward desmontó y, entregando el caballo a su criado, fue andando con ellas a Barton, a donde se dirigía con el propósito de visitarlas. Las tres le dieron la bienvenida con gran cordialidad, pero especialmente Marian, que le recibió más calurosamente que la misma Elinor. Para Marian, en realidad, el encuentro entre Edward y su hermana no fue sino una prolongación de aquella inexplicable frialdad con que se trataban y que ella había observado a menudo en Norland. Edward fue quien más pecó, al no manifestar, ni en su aspecto ni en sus palabras, lo que un enamorado en una ocasión semejante habría debido manifestar. Estaba apabullado, apenas parecía contento de verlas. No daba la impresión de estar entusiasmado ni alegre. No hizo más que responder a lo que se le preguntaba y no distinguió a Elinor con ninguna señal de afecto. Marian veía y escuchaba y su asombro iba en aumento. Casi empezó a sentir cierto disgusto por Edward, y esto acabó, como todo sentimiento debía acabar en ella, por devolverla a sus pensamientos de Willoughby, cuya actitud creaba un contraste harto acusado con la de quien estaba predestinado a ser su hermano. Tras un corto silencio que siguió a la sorpresa inicial y a las primeras preguntas, Marian quiso saber si Edward venía directamente de Londres. No, llevaba 15 días en Devonshire. «¿15 días?», repitió, sorprendida de que llevara tanto tiempo en el condado sin haber ido antes a ver a Elinor. Edward pareció bastante incómodo al añadir que había estado con unos amigos cerca de Plymouth. «¿Ha estado recientemente en Sussex?», preguntó Elinor. «Estuve en Norland hace un mes». «¿Y cómo está el querido Norland?», preguntó Marian. «El querido Norland», dijo Elinor, «probablemente esté como siempre en esta época del año, los bosques y senderos cubiertos totalmente de hojas secas». «¡Oh!», exclamó Marian, «con qué sensación de éxtasis las he visto caer en otro tiempo. Cómo he disfrutado de mis paseos viendo cómo el viento las empujaba como una lluvia contra mí. Qué sentimientos han inspirado ellas, el aire, la estación, todo. Ahora no hay nadie que las quiera. Solo se las ve como un estorbo. Se las barre deprisa y se hace cuanto se puede por quitarlas de en medio». «No todo el mundo», dijo Elinor, «comparte tu pasión por las hojas secas». «No. Mis sentimientos no son a menudo compartidos ni a menudo comprendidos, pero a veces lo son». Al decir esto, se sumergió en un breve ensueño, pero recobrándose añadió: «Ahora, Edward», y llamó su atención sobre el panorama, «aquí tiene el valle de Barton. Admírelo y conserve la serenidad si puede. Mire esas colinas. ¿Ha visto algo parecido alguna vez? A la derecha está la finca de Barton, entre esos bosques y campos de cultivo. Por ahí se ve una parte de ella, y allí, más arriba de aquella lejana colina que se yergue con esa grandeza, está nuestra casa». «Es una hermosa región»,
replicó. Pero en invierno los pies de las colinas deben estar cubiertos de fango. ¿Pero cómo se le ocurre pensar en el fango con tales cosas delante de usted? ¿Por qué?, contestó él sonriendo. Entre la paz de las cosas que me rodean, veo un sendero muy enfangado. ¡Qué hombre más extraño!, se dijo Marian, sin interrumpir el paso. ¿Tienen ustedes buenos vecinos? ¿Son los Middleton gente simpática? No, en lo más mínimo, respondió Marian. No podríamos estar peor situados. Marian, exclamó su hermana, ¿cómo puedes decir una cosa así? ¿Cómo puedes ser tan injusta? Son una familia muy respetable, señor Ferrars, y se han portado con nosotras con la mayor cordialidad. ¿Has olvidado, Marian, cuántos buenos ratos les debemos? No, dijo Marian en voz baja, ni cuántos malos. Elinor no oyó estas palabras y, dirigiendo su atención al visitante, se esforzó en sostener algo parecido a una conversación hablándole de su residencia actual, de sus alicientes, y arrancándole de vez en cuando algunas preguntas y observaciones. La frialdad y la reserva de Edward la mortificaban severamente. Estaba irritada y medio enfadada, pero decidida a medir su conducta mirando al pasado antes que al presente, evitó todo indicio de resentimiento o disgusto y le dispensó el trato que creía que se le debía por su parentesco con la familia. Capítulo 17. La señora Dashwood solo se sorprendió de verle al primer momento, pues su presencia en Barton era, para ella, lo más natural del mundo. Su alegría y expresiones de interés superaron con creces su asombro. Edward recibió de ella el más afectuoso recibimiento, y la timidez, la frialdad y la reserva no pudieron ante semejante bienvenida. Habían empezado a fallarle antes de que entrara en la casa y sucumbieron completamente ante los cautivadores modales de la señora Dashwood. En realidad no era fácil que un hombre se enamorase de alguna de sus hijas sin incluirla a ella en su pasión, y Elinor tuvo la satisfacción de verle pronto volver a ser casi el Edward que conocía. Pareció revivir su afecto por todas, y la atención que dedicaba a su bienestar se hizo de nuevo visible. No estaba, sin embargo, muy animado. Alabó la casa, admiró la vista, estuvo solícito y amable, pero, aun con todo, no estaba animado. Toda la familia lo advirtió, y la señora Dashwood, atribuyéndolo a alguna falta de liberalidad por parte de su madre, se sentó a la mesa indignada contra todos los padres egoístas. ¿Qué planes tiene para usted la señora Ferrars en estos momentos, Edward?, dijo cuando terminaron de cenar y se congregaron junto al fuego. ¿Aún va a ser usted un gran orador, mal que le pese? No, espero que mi madre se haya convencido ya de que no tengo más talento que inclinación para la vida pública. Pero, ¿en qué va a cimentarse su fama? Pues famoso tendrá que ser si quiere satisfacer a toda su familia, y sin predisposición al dispendio, sin gusto por los extraños, sin profesión y sin garantías, quizá vaya a serle un poco difícil. No lo intentaré, no tengo deseos de ser distinguido, y tengo todos los motivos del mundo para confiar en que nunca lo voy a ser. Gracias a Dios, no se me puede obligar a tener genio y elocuencia. Carece usted de ambición, lo sé bien. Todos sus deseos son moderados. Tan moderados como los del resto del mundo, creo. Deseo tanto como todo el mundo ser terriblemente feliz, pero como todo el mundo debo serlo a mi manera. La grandeza no va a hacerme feliz. Vaya cosas que hay que oír, exclamó Marian. ¿Qué tienen que ver la grandeza o la riqueza con la felicidad? La grandeza, poco, dijo Elinor, pero la riqueza, mucho. Elinor, qué vergüenza, dijo Marian. El dinero solo puede dar la felicidad cuando no hay otra cosa que la dé. Además de ciertos recursos, no puede aportar ninguna satisfacción real en lo que concierne a lo más íntimo de uno mismo. Quizá, dijo Elinor sonriendo, concluyamos en el mismo punto. Tus ciertos recursos y mi riqueza se parecen mucho, diría yo. Y sin ellos, tal como va hoy el mundo, estarás de acuerdo en que siempre se echarán de menos muchas comodidades materiales. Tus ideas son solo más nobles que las mías. Dime, ¿en cuánto cifras tus recursos? En unas 1.800 o 2.000 libras anuales, no más. Elinor se echó a reír. 2.000 libras anuales. 1.000 son mi riqueza. Ya sabía en qué acabaría todo esto. Pues 2.000 libras anuales es una renta muy moderada, dijo Marian. Una familia no puede mantenerse bien con menos. Estoy convencida de no ser extravagante en mis exigencias. Una adecuada dotación de criados, un carruaje, quizá 2, y caballos de caza no se pueden mantener con menos. Elinor volvió a sonreír, oyendo a su hermana describir con tanto primor sus futuros gastos en Combe Magna. «Caballos de caza», repitió Edward. «Pero,
¿Para qué quiere usted caballos? No todo el mundo caza. Marian se ruborizó al contestar. Pero la mayor parte de la gente sí. ¡Ojalá!, dijo Margaret, improvisando un pensamiento novelesco, alguien nos regalara una gran fortuna a cada una. ¡Oh, sí, ojalá!, exclamó Marian, con los ojos radiantes de alegría y las mejillas ardientes del placer de tal imaginaria felicidad. Supongo que en eso estamos todas de acuerdo, dijo Elinor, a pesar de los escasos beneficios de la riqueza. ¡Ay! ¡Qué feliz sería!, prorrumpió Margaret. No sé lo que haría con ella. Marian parecía no tener la menor duda. Yo misma no sabría en absoluto cómo gastar una gran fortuna, dijo la señora Dashwood, si mis niñas no necesitarán mi ayuda para ser ricas. Pues empezar con las obras de esta casa, observó Elinor, y ya verías que pronto se desvanecían tus dificultades. ¡Qué magníficos pedidos recibiría Londres de esta familia en una oportunidad así!, dijo Edward. Vaya día de júbilo para libreros, grabadores y editores de música. Usted, señorita Dashwood, daría orden general de que le fuera enviado todo nuevo grabado de calidad. Y en cuanto a Marian, conozco su grandeza de espíritu. No habría en Londres música suficiente para contenerla. Y libros, Thompson, Cooper, Scott, los compraría todos una y otra vez. Agotaría todas las ediciones, me parece, para evitar que cayeran en manos indignas, y compraría todos los libros que le enseñaran a admirar un viejo árbol retorcido. ¿Verdad, Marian? Perdóneme mi descaro, pero tenía ganas de manifestar que no he olvidado nuestras antiguas discusiones. Me encanta que me recuerden el pasado, Edward. Tanto si es alegre como si es triste, me encanta recordar. Y usted nunca me ofenderá hablando de tiempos pasados. Está usted muy en lo cierto en su suposición de cómo gastaría el dinero. Al menos algo de él. El dinero suelto lo emplearía sin duda en ampliar mi colección de libros y partituras. ¿Y el grueso de su fortuna iría a parar a rentas anuales para los autores o herederos? No, Edward, tendría otras cosas en que invertir el dinero. Entonces quizá lo ofrecería como recompensa a la persona que escribiera la defensa más enérgica de su máxima favorita, que nadie puede enamorarse más que una vez en su vida. Pues su opinión a este respecto no ha variado. ¿Tengo razón? Sin duda. A mi edad las convicciones están ya bastante asentadas. No es probable que vaya ahora a ver u oír algo que las haga cambiar. Marian sigue tan resuelta como siempre. Ya lo ve usted, dijo Elinor. No ha cambiado. Solo está un poco más seria que antes. Sí, Edward, pero usted no tiene por qué reprochármelo. Precisamente usted no está muy alegre. ¿Por qué dice eso?, respondió Edward con un suspiro. Si la alegría nunca ha formado parte de mi carácter. Ni tampoco del de Marian, en mi opinión, dijo Elinor. Yo no diría que es una muchacha atolondrada. Es muy seria, muy tenaz en todo lo que emprende. A veces habla mucho y siempre con animación. Pero normalmente no es una muchacha alocada. Le doy la razón, dijo Edward, pero aún así siempre me ha parecido bastante atolondrada. A menudo yo misma me he sorprendido en errores de esta clase, dijo Elinor. Me he equivocado completamente al juzgar uno u otro aspecto de un carácter, imaginando a la gente mucho más alegre o más seria o ingeniosa o estúpida de lo que es en realidad, y apenas sé decir por qué o en qué se originó la confusión. A veces uno se guía por lo que las personas dicen de sí mismas y con mucha frecuencia por lo que dice de ellas otra gente, sin darse oportunidad para deliberar y juzgar. Pero yo creía que estaba bien, Elinor, dijo Marian, guiarse completamente por la opinión de otra gente. Creía que nuestros juicios estaban para subordinarse a los de nuestros vecinos. Siempre ha sido esta tu teoría, según tenía entendido. No, Marian, nunca. Mi teoría nunca ha pretendido la sujeción del entendimiento. Donde siempre ha querido influir es en la conducta. No debes confundir mis propósitos. Me reconozco culpable de haber deseado muchas veces que tratases en general a nuestros conocidos con mayor atención. Pero, ¿cuándo te he aconsejado adoptar sus sentimientos o amoldarte a sus juicios en asuntos de importancia? ¿No ha sido usted capaz de arrastrar a su hermana a su plan de cortesía general?, le dijo Edward a Elinor. ¿No gana ningún terreno? Todo lo contrario, contestó Elinor, mirando intencionadamente a Marian. Mis ideas están totalmente de su parte en esta cuestión, pero me temo que en la práctica soy mucho más como su hermana. Nunca deseo ofender, pero soy tan ridículamente tímido que muchas veces parezco desconsiderado, cuando lo único que me retiene es mi natural torpeza. He pensado muchas veces que la naturaleza debe haberme destinado a apreciar la compañía de la gente baja. Tan violento me siento entre gente extraña y bien educada.
Marian carece de timidez y, por tanto, de excusa para la menor falta de atención, dijo Elinor. Conoce demasiado bien su propio valor para sentir falsa vergüenza, replicó Edward. La timidez es solo el efecto de una sensación de inferioridad en un sentido u otro. Si yo pudiera estar seguro de que mis maneras son indiscutiblemente naturales y airosas, no sería tímido. Pero aún así sería reservado, dijo Marian. ¿Y eso es peor? Edward la miró desconcertado. ¿Reservado? ¿Soy reservado, Marian? Sí, mucho. No la entiendo, contestó enrojeciendo. ¿Reservado? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que quiere que le diga? ¿Qué se imagina usted? Elinor vio sorprendida su emoción, pero, intentando quitar importancia al asunto, le dijo: ¿No conoce a mi hermana lo suficiente para saber lo que quiere decir? ¿No sabe que para ella es reservado todo aquel que no hable tan rápido y admire lo que ella admira con tanto arrebato como ella misma? Edward no contestó. Su naturaleza grave y reflexiva volvió a apoderarse completamente de él, y durante un buen rato estuvo sombrío y callado. Capítulo 18. Elinor observaba, con gran inquietud, el desánimo de su amigo. Su visita no le proporcionaba más que una satisfacción muy parcial, al tiempo que él parecía disfrutarla de un modo muy imperfecto. Era evidente que Edward no era feliz. Ella deseaba que fuera igual de evidente que aún la distinguía con el mismo afecto que una vez había estado segura de inspirar. Pero hasta ahora la continuación de su preferencia parecía cosa muy incierta, y su actitud reservada contradecía en un momento lo que una mirada más efusiva había indicado el momento anterior. Edward las acompañó a ella y a Marian a la mañana siguiente al comedor antes de que las demás hubieran bajado, y Marian, siempre deseosa de impulsar, en la medida de sus posibilidades, la felicidad de ambos, no tardó en dejarlos a solas. Pero antes de haber llegado a la mitad de las escaleras oyó abrirse la puerta de la sala y, dándose la vuelta, se quedó atónita al ver que era Edward quien salía. «Voy al pueblo a ver mis caballos», dijo, «dado que no está usted aún lista para desayunar. Estaré de vuelta en un momento». Edward regresó con renovada admiración de las tierras de los alrededores. Durante su paseo en dirección al pueblo, había visto y juzgado favorablemente muchas partes del valle, y el mismo pueblo, situado mucho más alto que la casa, le permitió una vista general del conjunto que le agradó sobremanera. Este era un tema que garantizaba la atención de Marian, y empezaba ya ésta a describir su propio sentimiento de admiración por esos paisajes y a hacer preguntas más detalladas sobre las cosas que en particular le habían llamado la atención, cuando Edward la interrumpió para decir: «Debe usted hacerme demasiadas preguntas, Marian. Recuerde que carezco de conocimiento sobre lo pintoresco, y voy a ofenderla con mi ignorancia y mi falta de gusto si nos entretenemos en los detalles. De las colinas diré que son empinadas, cuando debería decir que son escarpadas. De las superficies, que son raras y poco frecuentadas, cuando debería decir irregulares y escabrosas. Y de los objetos distantes, invisibles, cuando solo deberían ser indistinguibles en medio de la suave bruma de la atmósfera. Tendrá que contentarse con los sentimientos de admiración que honradamente puedo expresar. Digo que es una región muy bonita. Las colinas son empinadas, los bosques parecen llenos de bonitos árboles y el valle tranquilo y resguardado, con ricos prados y unas cuantas granjas diseminadas aquí y allá. Responde con exactitud a mi idea de una bonita región campestre, porque une belleza y utilidad. Y me atrevería a decir que es también pintoresca porque usted la admira. No me es difícil creer que esté llena de peñascos y promontorios, musgo gris, maleza, pero estas son cosas que a mí me pasan desapercibidas. No entiendo nada en materia de pintoresquismo». «Me temo que tenga mucha razón», dijo Marian, «pero ¿a qué jactarse de ello?» «Sospecho», dijo Elinor, «que, para evitar una clase de afectación, Edward cae aquí en otra, dado que cree que mucha gente pretende admirar las bellezas de la naturaleza más de lo que siente en realidad, y le disgustan tales pretensiones, afectan mayor indiferencia y menor discernimiento en su contemplación de la que realmente posee, es puntilloso y le gusta disponer de su propia afectación». «Es muy cierto», dijo Marian, «que la admiración del paisaje natural se ha convertido en pura palabrería. Todos pretenden sentir y describir con el mismo gusto y la misma elegancia del primero que definió lo que era la belleza pintoresca. Detesto toda clase de palabrería,
y a veces he reservado para mí mis sentimientos, porque soy incapaz de encontrar un lenguaje que los describa que no esté gastado y trillado y haya perdido su sentido y su valor. Estoy convencido, dijo Edward, de que siente usted de verdad todo el placer que dice sentir ante un bello panorama, pero en compensación, su hermana debe permitirme no sentir más de lo que digo. Me gustan los bellos panoramas, pero no sobre los principios de lo pintoresco. No me gustan los árboles torcidos, enroscados, anublados. Los admiro mucho más si son altos, rectos y en flor. No me gustan las casas de campo ruinosas, destartaladas. Obtengo mayor satisfacción en una granja tranquila que en una torre vigía. Y un grupo de aldeanos contentos y bien arreglados me complace más que los más vistosos bandoleros del mundo. Marian miró con asombro a Edward, con compasión a su hermana. Elinor solo rió. El tema no siguió adelante, y Marian guardó completo silencio, hasta que otra cosa atrajo inesperadamente su atención. Estaba sentada al lado de Edward y, al tomar el té que le ofrecía la señora Dashwood, su mano le pasó tan cerca que de ningún modo pudo dejar de ver un anillo, con una trenza de cabello en el centro, que llevaba en uno de sus dedos. «¿Nunca le había visto llevar anillo, Edward?», exclamó. «¿Es el cabello de Fanny? Recuerdo su promesa de darle un mechón, pero yo habría dicho que ella tenía el pelo más oscuro». Marian decía sin miramientos lo que realmente sentía, pero cuando vio lo mucho que había incomodado a Edward, el disgusto por su propia falta de reflexión no pudo ser mayor que el que sintió él. Edward se puso todo rojo y, con una rápida mirada a Elinor, respondió: «Sí, es el cabello de mi hermana. Ya sabe que, al engastarlo, siempre toma un tono diferente». Elinor había captado su mirada y parecía, del mismo modo, haberse hecho cargo de que el mechón era suyo. Tuvo la misma e inmediata certeza que Marian. La única diferencia en sus conclusiones fue que lo que Marian consideraba un regalo voluntario de su parte, Elinor sabía que no podía haberlo conseguido sin robárselo o sin alguna treta ejecutada sin ella saberlo. No estaba de humor, sin embargo, para ver en este episodio un motivo de afrenta y, afectando no darse cuenta de lo que ocurría, se puso a hablar enseguida de otra cosa, habiendo resuelto para sí aprovechar, desde aquel preciso instante, toda oportunidad que se le presentase para echar un vistazo al cabello y asegurarse, sin ningún género de duda, de que tenía exactamente su mismo tono. La turbación de Edward se prolongó un rato más y acabó en un estado de ausencia aún más definido. Estuvo particularmente serio toda la mañana. Marian se reprochó severamente lo que había dicho, pero habría tardado menos en perdonarse si hubiera sabido lo poco que había ofendido a su hermana. Antes de mediodía recibieron la visita de Sir John y la señora Jennings, los cuales, habiéndose enterado de la llegada de un caballero a la casita, se dirigían a inspeccionar al huésped. Con ayuda de su suegra, Sir John no tardó en descubrir que el nombre de Ferrars empezaba por F, y con esto se abrió un filón de futuras chanzas a costa de la querida Elinor, que sólo la circunstancia de que se acabaran de conocer pudo impedir que fuera explotado al momento. Pero, entretanto, Elinor solo dedujo de algunas miradas muy intencionadas hasta qué punto se extendía, guiada por las enseñanzas de Margaret, su penetración. Sir John nunca iba a ver a la familia Dashwood sin invitarla a cenar a la finca al día siguiente, o a tomar el té con ellos la misma noche. En la presente ocasión, para mayor solaz del visitante, a cuya diversión él mismo se sentía impulsado a contribuir, quiso que se comprometieran ambas cosas. «Deben ustedes tomar el té con nosotros», dijo, «porque estaremos completamente solos, y mañana deben ir a cenar sin excusa, porque seremos un grupo muy nutrido». La señora Jennings ponderó la necesidad de todo ello. «Y quién sabe, a lo mejor hasta se organiza un baile», dijo. «¿Y eso será una tentación para usted, señorita Marian?» «¿Un baile?», exclamó ésta. «Imposible. ¿Quién va a bailar?» «¿Cómo que quién? Pues ustedes y los Carey y los Whittaker, claro está. Vamos, ¿se creía usted que porque se ha marchado una persona cuyo nombre no mencionaremos nadie iba a poder bailar?» «Ojalá, ojalá», añadió Sir John, «Willoughby se encontrará de nuevo entre nosotros». Esto y el rubor de Marian dieron a Edward nuevos motivos de sospecha. «¿Y quién es Willoughby?», dijo en voz baja a la señorita Dashwood, a quien tenía sentada al lado. Esta le respondió brevemente. El semblante de Marian era más comunicativo. Edward vio lo suficiente para comprender no solo lo que los otros querían decir, sino aquella expresión de Marian que antes le había desconcertado. Y,
Cuando las visitas se marcharon, se acercó inmediatamente a ella y en un susurro le dijo: «He estado haciendo adivinaciones. ¿Se las cuento?» «¿Qué quiere decir? ¿Se lo digo?» «Desde luego». «Pues bien, adivino que el señor Willoughby es un cazador». Marian quedó sorprendida y perpleja, pero no pudo dejar de sonreír ante la discreta malicia de esta reacción y, tras un breve silencio, dijo: «Oh, Edward, ¿cómo se le ocurre? Que con el tiempo estoy segura de que le gustará». «No lo dudo», respondió él, bastante confundido por la seriedad y emoción de sus palabras, pues si no hubiera pensado que era una broma al uso con la que se divertían sus conocidos, basada únicamente en que hubiera algo o no hubiera nada entre ella y el señor Willoughby, no se habría atrevido a despegar los labios. Capítulo 19. Edward pasó una semana en la casa de campo. La señora Dashwood le instó voluntariosamente a quedarse más, pero, como si solo le interesase su propia mortificación, pareció decidido a marcharse justo cuando más disfrutaba entre sus amistades. En los últimos 2 o 3 días, aunque aún de manera desigual su estado de ánimo había mejorado, cobraba cada vez mayor apego a la casa y a sus alrededores. Nunca hablaba de irse sin suspirar. Decía que no tenía ningún compromiso en su calendario. Incluso dudaba de a qué sitio se dirigía cuando se marchara. Pero aún así debía marcharse. Jamás una semana había pasado tan rápido. Apenas podía creer que hubiera tocado a su fin. Lo dijo muchas veces, y dijo también otras cosas que indicaron el sesgo de sus sentimientos y pusieron en entredicho sus actos. Nada le complacía en Norland. Detestaba vivir en la ciudad, pero ya fuera a Norland, ya fuera a Londres, debía partir. Apreciaba su amabilidad más que nada en el mundo y no podía ser feliz sino estando entre ellas. Pero aún así debía dejarlas al finalizar la semana, pese a los deseos de ambas partes y sin pérdida de tiempo. Elinor juzgó todo cuanto de desconcertante hubo en esta manera de comportarse a la luz de las razones de la señora Ferrars, y era una suerte para ella que Edward tuviera una madre de cuyo carácter estuviese tan imperfectamente informada, porque así era la excusa general para todas las cosas extrañas que hacía su hijo. Desilusionada, sin embargo, y contrariada, y a veces disgustada con la incierta actitud que le mostraba, estaba en conjunto muy bien dispuesta a considerar sus actos con todas las concesiones de favor y generosas calificaciones que la señora Dashwood había obtenido de ella a la fuerza, y bastante más dolorosamente en atención a Willoughby. La falta de ánimo, de franqueza y de consecuencia en el obrar de Edward fue atribuida invariablemente a su falta de independencia y a su mejor conocimiento de las disposiciones y planes de la señora Ferrars. La brevedad de la visita, la firmeza en la intención de marcharse tenían su origen en la misma voluntad encadenada, la misma necesidad inevitable de contemporizar con su madre. El antiguo y bien arraigado agravio entre deber y voluntad, entre padres e hijos, era la causa de todo. A Elinor le habría gustado saber cuándo iban a cesar estos impedimentos, cuándo iba a ceder esta oposición, cuándo se enmendaría la señora Ferrars y quedaría su hijo en libertad para ser feliz, pero de estos vanos deseos se veía obligada a volver, para hallar consuelo, a la renovación de su confianza en el afecto de Edward, al recuerdo de todas las señales que en miradas o palabras se le habían escapado durante su estancia en Barton, y, por encima de todo, a esa halagadora prueba que llevaba constantemente prendida al dedo. «Me parece, Edward», dijo la señora Dashwood mientras desayunaban la última mañana, «que sería usted un hombre más feliz si tuviera alguna profesión con que ocupar el tiempo y dar interés a sus proyectos y empresas. Algún inconveniente para sus amigos, de hecho, podría derivarse de ello. No podría usted dedicarles tanto tiempo, pero», sonrió, «al menos en una cosa saldría ganando. Sabría a dónde ir cuando se separara de ellos». «Le aseguro», contestó Edward, «que he pensado mucho en esta cuestión, igual que ahora usted. Ha sido y es, y probablemente será siempre para mí una gran desgracia no haber tenido necesidad de ocuparme en ningún negocio, ni de dedicarme a una profesión, ni de procurarme algo parecido a la independencia. Pero por desgracia mis propios escrúpulos y los escrúpulos de mis amigos han hecho de mí lo que soy, un ser inútil y ocioso. Nunca pudimos ponernos de acuerdo en qué profesión elegir. Yo siempre tuve preferencia por la Iglesia,
y aún ahora la tengo, pero esto no era lo bastante elegante para mi familia. Ellos preferían la milicia. Esto era, con mucho, demasiado elegante para mí. Condescendían a considerar la carrera de leyes de suficiente buen tono. Muchos jóvenes con despacho en el Colegio de Abogados de Londres hacían muy buenas entradas en los mejores círculos y conducían por la ciudad calesines muy distinguidos. Pero yo no sentía inclinación por las leyes, ni siquiera por este estudio menos profesional de ellas que contaba con la aprobación de mi familia. En cuanto a la marina, tenía la moda de su parte, pero yo ya era demasiado mayor para ingresar en el cuerpo cuando el asunto se planteó. Y al final, como no había necesidad alguna de que ejerciera una profesión, como podía ser tan gallardo y derrochón con una chaqueta roja a la espalda como sin ella, se dictaminó de forma general que la ociosidad era lo más ventajoso y honorable, y un jovencito de 18 años no está por lo común tan empeñado en dedicarse a una ocupación como para resistirse a sus amistades si éstas le insisten en que no haga nada. Por eso me enviaron a Oxford y he sido desde entonces un modélico holgazán. La consecuencia de todo ello será, supongo, dijo la señora Dashwood, visto que el ocio no le ha procurado la felicidad, que sus hijos serán educados para tantos intereses, empleos, profesiones y oficios como los de Columela. Nota del autor. Alusión a Columela, or The Distressed Anchoret, 1779, de Richard Graves, donde el personaje que da título al libro, cansado de una vida de indolencia e inactividad, destina a sus hijos a los oficios más variados. Para el tercero de ellos, por ejemplo, prevé que reúna en una sola persona las diversas profesiones de boticario, cirujano, partero, algebrista, sacamuelas, tratante de lúpulo y comerciante de brandy. «Serán educados», dijo él en un tono grave, «para ser en todo lo que se pueda distintos a mí, en sentimientos, obras, carácter, en todo». Vamos, todo esto no son más que desmanes de su presente desánimo, Edward. Está triste y melancólico, y se imagina que todo el que no es como usted tiene que ser feliz. Pero recuerde que de vez en cuando todo el mundo se pone triste al despedirse de sus amigos, sea cual fuere su estado o profesión. Conozca su propia felicidad. No necesita más que paciencia. O, si quiere darle un nombre más sugestivo, diga esperanza. Con el tiempo su madre le concederá esa emancipación que tanto anhela. Es su deber y habrá de hacerla feliz, dentro de poco, y se lo hará. Impedir que eche a perder usted toda su juventud en esa amanulencia. ¿Qué no pueden hacer unos pocos meses? Me parece que van a tener que pasar muchos meses antes de que ocurra algo bueno para mí. Esta abatida disposición de espíritu, aunque no llegara a influir en la señora Dashwood, aumentó para todos los sinsabores de la despedida, que en poco tiempo se produjo, y las dejó con una sensación de desasosiego que Elinor, especialmente, necesitó algún tiempo y algún trabajo para poder doblegar. Pero como era su intención doblegarla y no quería dar muestras de que sufría más de lo que sufría su familia por verle partir, no adoptó el método tan sensatamente empleado por Marianne en una ocasión parecida para acrecentar y afianzar sus penas, es decir, buscando silencio, soledad e inacción. Los medios de cada una eran tan distintos como sus objetivos, e igualmente adecuados a los progresos de ambas. Elinor se sentó frente a su mesa de dibujo tan pronto como Edward salió de la casa. Estuvo atareada todo el día. No buscó ni evitó nombrarlo, pareció interesarse casi tanto como siempre en los asuntos cotidianos de la familia, y sí, conduciéndose así, no disminuyó su propia aflicción, al menos impidió que creciera innecesariamente, y su madre y hermanas se ahorraron muchas atenciones en su nombre. Tal forma de proceder, tan contraria a la de Marianne, no se le antojó a esta más loable que deficiente le había parecido a Elinor la suya. Marianne tenía fácil solución para el asunto del autodominio. Con afectos fuertes era imposible. Con afectos moderados no tenía mérito. Que los de su hermana eran moderados no se aventuraba a negarlo, aunque le diese vergüenza reconocerlo, y de la fuerza de los suyos ofrecía una prueba muy notable al seguir amando y respetando a esa hermana por encima de aquella convicción exasperante. Sin necesidad de encerrarse y dejar de ver a su familia, ni de salir sola de casa con la intención de evitar su compañía, ni de pasar la noche en vela sumida en la meditación,
Elinor se dio cuenta de que no le faltaban a lo largo del día ratos libres para pensar en Edward y en el comportamiento de Edward, con toda la variedad de posibilidades que diferentes estados de ánimo en diferentes situaciones eran susceptibles de originar, con ternura, compasión, conformidad, censura e incertidumbre. Había muchos momentos en que, si no por la ausencia de su madre y sus hermanas, al menos por la naturaleza de sus ocupaciones, la conversación les estaba vedada, y la soledad rendía plenamente sus frutos. La cabeza se le iba, fatalmente desatada. Sus ideas no podían aferrarse a ningún otro lado, y el pasado y el futuro, ante un sujeto tan interesante, no podían menos que aparecérsele, forzar su atención y absorber su memoria, su raciocinio y su fantasía. De un ensueño de esta índole, mientras se hallaba en su mesa de dibujo, vino a despertarla una mañana, poco después de que Edward las dejara, la llegada de compañía. Casualmente estaba sola. Al oír cerrarse la pequeña verja del jardín de césped que había frente a la casa, se asomó a la ventana y vio a un grupo numeroso encaminándose a la puerta. Entre ellos vio a Sir John, a Lady Middleton y a la señora Jennings, pero había dos personas más, un caballero y una dama, que le eran totalmente desconocidos. Estaba sentada cerca de la ventana y, en cuanto Sir John la vio, dejó para el resto de la comitiva la ceremonia de llamar a la puerta y, avanzando por el césped, la obligó a abrir los cristales, a pesar de que el espacio entre la puerta y la ventana era tan corto que difícilmente podía hablarse por una sin ser oído por la otra. «Aquí nos tiene», le dijo, «acompañados por unos forasteros. ¿Qué le parecen?» «¡Shh! Van a oírle». «Me trae sin cuidado. Son solo los Palmer. Charlotte es muy guapa, se lo digo yo. Desde aquí la puede ver». Como Elinor estaba segura de verla en un par de minutos sin necesidad de tomarse esa libertad, le rogó que la excusase. «¿Dónde está Marian? ¿Ha oído al oírnos llegar? Veo que tiene el piano abierto». «Creo que ha salido a pasear». Se les unió entonces la señora Jennings, que no había tenido la paciencia necesaria para esperar que le abrieran la puerta antes de dar ella su versión. Se acercó saludando, muy efusiva, a la ventana. «¿Qué tal se encuentra, querida? ¿Qué tal la señora Dashwood? ¿Y sus hermanas dónde están? ¿Cómo? ¿Está sola? Estará contenta de tener un poco de compañía. He traído a mi otra hija y a mi hijo para que se conozcan. Imagínese, han llegado tan de improviso. Anoche creí oír un carruaje mientras tomábamos el té, pero nunca se me pasó por la cabeza que pudiesen ser ellos. Lo único que pensé fue que quizá fuera el coronel Brandon que regresaba y entonces le dije a Sir John, me parece que oigo un carruaje, tal vez sea el coronel Brandon que ha vuelto». Elinor se vio obligada a dejarla en mitad de su historia para recibir al resto del grupo. Lady Middleton presentó a los dos desconocidos. La señora Dashwood y Margaret bajaban en aquel momento las escaleras, y todos empezaron a mirarse unos a otros, mientras la señora Jennings continuaba su relato dirigiéndose a la salita por el pasillo, acompañada por Sir John. La señora Palmer era unos cuantos años más joven que Lady Middleton, y en todos los aspectos completamente distinta. Era baja y rechoncha, tenía un bonito rostro y en él la más delicada expresión del buen humor que pueda darse. No eran sus modales en absoluto tan elegantes como los de su hermana, pero sí mucho más agradables. Entró con una sonrisa, sonrió todo el tiempo que duró la visita, excepto cuando se reía, y sonrió cuando se marchó. Su marido era un joven de 25 o 26 años, con un aire más a la moda y más juicioso que el de su mujer, pero menos preocupado por agradar o ser agradado. Entró en la habitación con aspecto de darse importancia, se inclinó ligeramente ante las señoras, sin decir una palabra, y, tras un breve examen de éstas y de sus aposentos, cogió un periódico de la mesa y no dejó de leerlo hasta que se fue. La señora Palmer, en cambio, a quien la naturaleza había dotado de sólidas y consistentes aptitudes para la urbanidad y la felicidad, apenas se había sentado y ya había expresado su admiración por la salita y por todo cuanto veía. «Vaya, qué ricura de aposento. Jamás había visto nada tan encantador. ¿Recuerda, mamá, la última vez que estuve aquí? ¿Cómo ha mejorado? Siempre pensé que era un rincón agradable, señora», se dirigió a la señora Dashwood. «Pero usted lo ha convertido en un encanto. Mira, hermana, mira qué delicia es todo. Cómo me gustaría tener una casa así. ¿A ti no, señor Palmer?» El señor Palmer no contestó y ni siquiera levantó la vista del periódico. «El señor Palmer no me oye. A veces nunca me oye. Es tan gracioso».
Esta era una idea completamente nueva para la señora Dashwood. Nunca había tenido por costumbre encontrar ingeniosa la desconsideración de nadie, y no pudo dejar de mirarlos a ambos asombrada. Mientras tanto, la señora Jennings hablaba en voz muy alta, todo lo que podía, prosiguiendo con la narración de la sorpresa que se había llevado la noche anterior al ver a sus hijos, y no paró hasta haberlo contado todo. La señora Palmer se reía con gusto al recordar su perplejidad, y todos convinieron 2 o 3 veces más en que había sido una gratísima sorpresa. ¿Creerá usted lo contentos que nos pusimos todos al verlos?, añadió la señora Jennings, inclinándose hacia Elinor y hablando en voz baja como si quisiera que nadie la oyera, a pesar de que estaban sentadas en ángulos distintos de la habitación. Y, sin embargo, no deja de preocuparme que hayan hecho un viaje tan rápido y tan largo, pues vinieron pasando por Londres a cuenta de algún negocio, porque ya sabe usted, sintió significativamente, señalando a su hija, que en su estado eso no es cosa buena. Yo quería que esta mañana se quedara en casa y descansara, pero ha querido venir con nosotros. Tenía tantas ganas de conocerlas. La señora Palmer rió y dijo que eso no le haría ningún daño. «Espera dar a luz en febrero», prosiguió la señora Jennings. Lady Middleton no podía aguantar más tiempo una conversación semejante, por lo que hizo el esfuerzo de preguntar al señor Palmer si el periódico traía alguna noticia. «No, ninguna», contestó él y siguió leyendo. «Por ahí viene Marian», exclamó Sir John. «Ahora, Palmer, verá usted a una muchacha monstruosamente bonita». En el acto se dirigió al pasillo, abrió la puerta de la entrada y él mismo la anunció. La señora Jennings le preguntó, nada más aparecer, si no había ido a Allenham, y la señora Palmer se rió muy a gusto con la pregunta, como para manifestar su entendimiento. El señor Palmer alzó la vista cuando entró en la habitación, la miró unos instantes y luego volvió a su periódico. Ahora los ojos de la señora Palmer habían descubierto los dibujos que colgaban de las paredes. Se levantó para examinarlos. «Oh, vaya, por Dios, qué bonitos son. Pero mira, mamá, qué dulzura. Solo puedo decir que son una verdadera monada. Podría pasarme la vida contemplándolos». Y sentándose de nuevo, muy pronto olvidó que hubiera tales cosas en la habitación. Cuando Lady Middleton se levantó para marcharse, el señor Palmer se levantó también, dejó el periódico, se estiró y los miró a todos, uno por uno. «Amor mío, ¿te has quedado dormido?», dijo su esposa, riendo. Él no contestó, y tan solo hizo la observación, después de examinar de nuevo la sala, de que el techo tenía la pendiente muy baja y además estaba agrietado. Luego hizo sus reverencias y se fue con los demás. Sir John había insistido mucho en que pasaran el día siguiente en la finca. La señora Dashwood, que prefería no cenar con ellos más de lo que ellos cenaban en la casita de campo, se negó totalmente por su parte. Sus hijas podían hacer lo que quisieran. Pero éstas no sentían ninguna curiosidad por ver cómo cenaban el señor y la señora Palmer, ni tenían ninguna perspectiva de divertirse de otra manera. Intentaron, pues, excusarse también. El tiempo era inseguro y probablemente sería malo, pero Sir John no se dio por satisfecho. Iba a mandarles el carruaje y no se podían negar. También Lady Middleton insistió, aunque no con la madre de las muchachas. La señora Jennings y la señora Palmer se unieron a las súplicas. Todos parecían igualmente ansiosos de evitar una reunión familiar, y las señoritas Dashwood no tuvieron más remedio que someterse. «¿Por qué tienen que invitarnos?», dijo Marian en cuanto hubieron salido. «Creía que pagábamos poco por el arrendamiento de esta casa, pero las condiciones son muy duras si tenemos que ir a la finca cada vez que tienen visitas, o las tenemos nosotras». «Con estas frecuentes invitaciones», dijo Elinor, «pretenden no ser ahora menos amables y corteses con nosotras que cuando nos invitaban hace unas cuantas semanas. Si algo ha variado, si sus reuniones se han vuelto tediosas y pesadas, no es culpa suya. El cambio hay que buscarlo en otra parte».